Es el acto terrorista, así haya sido de terrorismo doméstico, más sanguinario en la historia norteamericana luego del 9/11. El día de hoy platicamos sobre la masacre en Orlando, en el bar gay Pulse, que dejó 50 personas muertas. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Bienvenidos, esto es Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en Punto Cero, hablamos sobre los atentados registrados hace justamente una semana allá en Orlando, allá en Florida, en el bar Pulse. Un atentado que marca un parteaguas, el más sanguinario, el tiroteo más sanguinario, más sangriento, con mayor número de bajas, 49 víctimas, y el atacante, un total de 50, que pues se registra como, en el tema terrorista, el más sanguinario después del 9/11. El día de hoy nos acompaña aquí en Punto Cero el doctor Eduardo Rosales, especialista en temas internacionales. Doctor, un gustazo como siempre tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Luis, muy bien, un honor estar en este espacio. Un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Oye, primero comenzar con el contexto de algo que el gobierno de Barack Obama, que la Casa Blanca ha insistido, y ha insistido demasiado, al llamar este atentado como un acto de terrorismo doméstico. Yo percibo, no sé si coincidas, doctor, pero yo percibo que hay como que cierto recelo, como que la Casa Blanca se muestra reacia a aceptar una mayor influencia del Estado Islámico, porque evidentemente hubo una influencia, una inspiración del Estado Islámico ante este terrorista, y evidentemente también no hubo una participación directa, es decir, no le pagaron, no hubo una operación, pero siento que lo están tratando de minimizar con este asunto del terrorismo doméstico, ¿no? De decir fue un lobo solitario. Pues sí, pero influido por el Estado Islámico. ¿Cómo lo ves tú? Y sí, estaría de acuerdo contigo, estimado Luis, aunque hay yo creo que dos componentes en este asunto. Primero sería el crimen de odio. Entendidos esto como una agresión contra individuos o personas por cuestiones ideológicas, étnicas y en este caso de preferencia sexual. Yo creo que eso es evidente, pero también hay el otro componente, ese del extremismo doméstico en su cara, en su ángulo precisamente del terrorismo islámico. Es decir, este Estado Islámico, que hay que decirlo, aunque ahorita está perdiendo terreno, allí en Siria, en Irak, me parece que en la parte ideológica ha tenido y sigue teniendo enormes triunfos. ¿Por qué? Porque logra influenciar a través sobre todo de Internet a mentes quizá ignorantes, quizá confundidas, quizá enfermas, pero logra seducir y logra influir, quizás sea la gota, el detonante que permite que se realicen este tipo de actos. Sin embargo, quizá el gobierno de Obama, por cuestiones de orden político, por cuestiones de no generar terror, alarma, ¿sí?, trata de minimizar este factor, tratando de enfatizar la parte del crimen de odio, ¿no? Sí. Y manejarlo como lobo solitario, que además, dicho sea de paso, este tipo de individuos son los más peligrosos, los más difíciles de detectar y los que proporcionalmente generan una mayor cantidad de víctimas cuando actúan. Si nos vamos un tanto al perfil de este joven, pues es un joven que está influenciado por una corriente de mucho odio, en este caso el Estado Islámico, que jura lealtad al líder del Estado Islámico y que, bueno, la gente lo considera violento. Las personas que han estado ahí platicando, que lo conocían, pues, dicen los medios norteamericanos, era un hombre violento, era un hombre que tenía problemas, tenía por ahí un matrimonio también fallido, y se convierten ellos, no lo sé, doctor, en una especie de carne de cañón, de presa fácil para este tipo de ideologías. Sí, definitivamente. Habría que señalar que en todas las sociedades, subrayo, hay individuos confundidos, ignorantes o enfermos. Pero en el caso de Estados Unidos se agrega un componente determinante, que es la facilidad de poder adquirir
armas ligeras, armas de asalto, armas que aquí en México pues son de uso exclusivo del ejército, la armada y los cuerpos policíacos. Y los narcos. Y los narcos, por Sí, supuesto, porque ¿no? esos son los que tienen, y tienen con mucho más poder de fuego. Sí. Entonces, cuando juntamos estos dos elementos, es cuando se sucede, y además, pues, atizados, impulsados, inspirados por esta ideología de odio del Estado Islámico, bueno, pues entonces tenemos este resultado. Quizá si Omar Matin no hubiese tenido la posibilidad de adquirir este tipo de armas, probablemente no se hubiera sucedido esa masacre, o si se hubiese dado, se hubiera registrado tal cantidad de muertos y de heridos, muchos de ellos en estado crítico. Entonces, precisamente, la facilidad de obtener armas hace que este tipo de cosas tengan resultados terribles como esta situación. Ahora, no hay que perder de vista que esta es la última, pero ha habido toda una serie de masacres y atentados de esta naturaleza. El mismo Barack Obama lo dijo hace 6 meses, estimado Luis, el patrón de tiroteos y de matanzas no tiene paralelo en Estados Unidos. Y hay una relación directa. Entre mayor cantidad de armas hay en la sociedad estadounidense, mayor número de masacres se registran y mayor número de muertos y heridos. Entonces, sí, el problema es muy cierto, es muy grave, lo de los crímenes de odio, lo del extremismo doméstico, pero el componente de las armas me parece que hace esto un verdadero desastre como el que acabamos de ver nosotros en Orlando. Hablando justamente sobre este tema de las armas, entra un asunto político y esta masacre, la más sangrienta, la peor en la historia de los Estados Unidos, se da en el marco también de un contexto político y de un contexto de elecciones. Y en este contexto político y en este contexto de elecciones existe la National Rifle Association, la NRA, poderosísima, que da lana a las campañas, que da lana a ambos partidos políticos, porque allá en Estados Unidos las campañas se pagan con dinero privado, y es legal y así les gusta y así lo han hecho durante mucho tiempo. Y bueno, tienen pues literalmente a su merced a los candidatos, a los intereses políticos, al Congreso, estos pues miembros de la National Rifle Association, ¿no? Es una organización muy, muy poderosa. ¿Quién se va a meter contra ellos? Esto que acabas de decir me parece que es la piedra angular, ¿sí? A ver. Esta famosa Asociación Nacional del Rifle es un verdadero pulpo y es el brazo político, es el brazo publicitario de la industria armamentista de los Estados Unidos. Efectivamente, bueno, aporta dinero, ¿sí? Pero desde los alcaldes, desde los congresistas, estamos hablando de representantes y de senadores, ¿sí? Estamos hablando de gobernadores. Desde los que estamos están hablando más de candidatos abajo, a la ¿no, presidencia. Desde, obviamente, senadores, los miembros del Congreso, los miembros, los alcaldes, los mayors, ¿no? Allá en Estados Unidos. Pero hay casos que registran hasta representantes locales, hasta representantes vecinales en estados en donde tener un arma, o mejor dicho, no tener un arma es mal visto. O sea, ¿cómo que no tienes un rifle en tu casa? Vamos a hacer un corte comercial, doctor. ¿Por qué te parece si regresamos y platicamos sobre el origen del derecho norteamericano a tener estas armas? Porque pues es algo que parece ya hoy completamente anacrónico, ¿no? Absolutamente. Hacemos una pausa, seguimos con más. Esto es Punto Cero. Seguimos en este espacio, seguimos aquí en Punto Cero hablando sobre la masacre de Orlando y particularmente sobre el tema de las armas. Doctor Eduardo Rosales, allá en los Estados Unidos todas las personas tienen derecho a portar un arma. En países como México el tema ha sido más estigmatizado, también hay que decirlo de esa manera, y también se ha abierto un mercado negro mucho más peligroso y mucho más redituable para los traficantes de armas. Una cosa es gente que legítimamente puede portar un arma de ciertas restricciones, como pasa en muchos países, o que le gusta tirar y puede ir a tirar y es algo mucho más abierto, pero otra ya es una cuestión exagerada quizá, como la segunda enmienda constitucional, segundo derecho ahí en los Estados Unidos, a portar cualquier arma. No vaya a ser que la reina de Inglaterra decida invadirlos o que ellos decidan tumbar al gobierno norteamericano, ¿no? Ya quiero ver a
a 5 ciudadanos que se junten para tumbar al gobierno que tiene el ejército más poderoso del planeta. Y para defenderse de la reina de Inglaterra, tienen AK-47, tienen bazucas, que cualquier ciudadano que demuestre estar más o menos cuerdo puede comprar. Y además a crédito, y se la mandan a su casa. Y hay un asunto ahí pues muy, muy polémico. Esas armas no son para casa. Evidentemente un AK-47 no es para casa, ni tampoco pues es para una defensa personal. Son armas así llamadas, profesionalmente tengo entendido, armas de asalto. Armas de asalto. Armas para gente, pues para tácticas militares. ¿Qué pasa en este tema, doctor? Porque con eso se defiende la NRA y dice, nosotros tenemos derecho a portar las armas. No, definitivamente esto que acabas de señalar es muy cierto. Todo esto se fundamenta en esa famosa segunda enmienda constitucional que data prácticamente desde la independencia de los Estados Unidos, lo cual ya hoy en día es absolutamente rebasada, anacrónica, obsoleta, pero en la que, repito, se fundamenta para poder supuestamente argumentar el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener, a poseer y a portar armas. Pero además también yo creo que aquí hay que señalarlo, la Suprema Corte de los Estados Unidos en determinaciones de 2008 y de 2010 ratifica el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener y a portar armas. Eso permitió, por ejemplo, al estado de Texas, a partir de enero de 2016, autorizar a los ciudadanos a portar armas, pero además traerlas a la vista. Y además un tipo de armas que, como tú lo señalas, pues no son pistolas, son armas de asalto, ¿sí? Armas de asalto que le dan enorme capacidad de fuego a quien las porta. Entonces, pero, la Asociación Nacional del Rifle, por supuesto que siendo el brazo político de la industria armamentista, bueno, pues podemos entender que ya en Estados Unidos hay, según la última cifra, 310 millones de armas. Y cada año se agregan alrededor de 4,5 millones de armas en el mercado formal, lo cual quiere decir que para 2019 habrá prácticamente una arma por cada ciudadano estadounidense. Estamos hablando de 320, 325 millones de ciudadanos norteamericanos. Entonces, y esto sigue en ascenso. Cada año se registra 6.5% aproximadamente de incremento en términos de las ventas de armas. Entonces son enormes ganancias. Ahora, que hay aquí un tema y el poder de la National Rifle Association, de la NRA, es impresionante, porque, a ver, el derecho a portar armas está en todos los países. México lo tiene, pero nosotros tenemos derecho aquí en este país a portar pues armas limitadas del ejército, que el ejército nos diga cuáles son las que se pueden portar, que son revólveres realmente, o sea, algo de un tema que sí puede ser para una defensa o que puede ser para un tirador, algo por el estilo. Las armas de alto poder, las armas de asalto están evidentemente prohibidas. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha tratado de regular y de decir en el Congreso, a ver, estas armas de asalto sí no se pueden vender, y sí se pueden vender estas otras, con una amplitud mucho mayor que la restricción que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país. Y ni eso pasa, porque la Corte dice, sí, es legal el derecho a tener armas, pero ni eso pasa, doctor. O sea, ni siquiera limitar algo que es de sentido común. O sea, un ciudadano no puede tener una bazuca. Definitivamente. Pero ella sí. Sí, definitivamente. Y lo único que ha propiciado esto es facilitar a todos aquellos individuos y grupos a realizar este tipo de masacres. Es impensable traer aquí una AR-15 como la que usó precisamente Omar Mateen. Que le costó 10,000 pesos. Sí, una cosa por el estilo. 9,500 pesos. O sea, lo que cuesta un iPhone, decía un teléfono, una tableta, una cosa por el estilo. Y bueno, entonces hacer este tipo de situaciones. Pero además el problema es quizá todavía mucho más de fondo. Porque esta NRA, esta asociación, incluso, lo digo entre comillas, educa desde niños, ¿sí? a los pequeños. En marzo pasado acaba de publicar, de reeditar, por así decirlo, este famoso cuento de la Caperucita Roja.
Y inicia el cuento diciendo, ¿y qué hubiese pasado si Caperucita Roja hubiera traído un rifle? Pues hubiera Se matado comía al lobo, ¿verdad? Sí, lo Hubiera hacía matado. ahí, lo hacía corderito, ahí lo iba a poner ahí unas costillas de sí, lobo. así de fácil. Y Ajá. ahora va a sacar una nueva versión también de los 3 cochinitos que le soplan la casa. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los 3 cochinitos hubieran tenido un arma? Se hubieran defendido, Pues precisamente. claro, porque del ahí lobo. le disparan Sí. al lobo y lo matan. No, qué cosa. Es decir, que en este afán, Ajá. pues yo diría hasta perverso, ¿sí? Claro. Que desde pequeño educar a los A la cultura armamentista. a los niños precisamente para fomentar esa cultura de las armas. del arma. Pero además, ya en Estados Unidos, me parece que hay que decirlo, es muy cierto, es muy fuerte decirlo, pero ya en el ADN traen esta cultura de las armas, Que no puedes cambiarlo de la noche a la mañana. que no se puede cambiar. Ahora, doctor, estamos hablando de las armas. Sí, las armas es un grave problema. Está el odio, está la segregación, está el tema de que Estados Unidos se convierte en un enemigo del mundo en muchos sentidos. Salimos a la calle, doctor, y le preguntamos a la gente cuál cree que haya sido la causa del ataque al bar gay ahí en Orlando, porque hay gente que dice que sí las armas, otros que dicen que no, que el odio. ¿Te parece si lo vemos? Sí, ¿cómo no? Así nos respondieron. Era una persona reprimida que tenía problemas de personalidad y siento que no cabía él en ese medio. Y por lo mismo de su religión, yo creo que le llevó a hacer el ataque, ¿no? Discriminación, homofóbicos. Pues más que nada la religión del tipo, ¿no? Porque pues no tienen como esa tolerancia. La falta de tolerancia de la gente hacia las demás personas, al ver diferente a la demás gente. Porque si hubiera más respeto hacia todos, esto sería distinto. La intolerancia y la falta de respeto hacia otras formas distintas de pensar de cada uno. Mira, llama la atención lo que dice un cuate ahí, la religión del tipo. Y aquí viene un tema del cual me gustaría que platicáramos, el tema de Donald Trump contra los musulmanes. Porque aquí hay un asunto importante en donde hay mucha gente que, como aquí en la Ciudad de México, en los Estados Unidos, que les impacta directamente, dicen, no, la bronca es la religión, la bronca es que sean musulmanes. Y se crea un discurso del musulmán es intolerante, el musulmán es asesino, el musulmán es terrorista. ¿Te parece que platicamos al respecto Claro de este que tema? sí, ¿cómo no? Hacemos una pausa, seguimos aquí en Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, platicamos hoy sobre el tema del ataque en Orlando, la masacre de Orlando en el bar gay Pulse. Doctor, lo que dice Donald Trump, este mensaje contra los musulmanes, no ha cesado de hablar contra los musulmanes, inclusive pues hacer más fuerte su propuesta de prohibir el acceso y de ponerle San Benito y capirote a quien sea musulmán, como lo hacían los nazis con los judíos, ¿no? No, definitivamente. Aquí Donald Trump trata de sacar raja política, trata de sacar rentabilidad electoral. Y bueno, no es de ahorita, sino desde que inició su pre-campaña y su campaña, ha venido manejando precisamente este discurso de odio que alienta, que fomenta los crímenes de odio como el que acabamos de ver. Ese discurso antimusulmán, ese discurso xenófobo, ese discurso anti-inmigrante, antilatino. Entonces, bueno, vino esta situación y automáticamente la aprovecha para apuntalar supuestamente sus torcidos, hay que decirlo de esa manera, puntos de vista, porque lo único que hace es acrecentar este odio contra los musulmanes y él lo toma de un estandarte político. Es más, se olvida de todos los otros elementos y lo único que exalta es la parte de la religión, la parte musulmana, de la fe religiosa musulmana. Y bueno, pues tiene también una reacción por parte de la sociedad estadounidense que dice, no estamos de acuerdo, y cambia, como es su costumbre, su discurso, y señala que se va a reunir ahora con la Asociación Nacional del Rifle para tratar de hablar de algún tipo de restricciones, nada más que no dice ni cuándo, ni dónde, ni en qué términos, y no lo va a hacer, porque la Asociación Nacional del Rifle, a quien está apoyando y a quien le está aportando decenas de millones de dólares, es precisamente a Donald Trump, pero él capitaliza,
aprovecha e incluso intensifica ese discurso de odio, diciendo hasta que ya no se debe permitir la entrada de musulmanes a los Estados Unidos, cuando eso piensa que él puede resolver el problema, cuando no, porque esta situación del terrorismo islámico y del Estado Islámico es un factor reciente. Desde hace muchos años en Estados Unidos ha habido crímenes de odio. Solamente este factor viene efectivamente a agregarse, pero no es el único, ni con mucho el más importante. El asunto son las armas, y también nos decías hace rato fuera de aire, doctor, el tema inclusive de las acciones que tienen las empresas armamentistas una vez que hay un ataque. Y para cerrar, pues nos quedamos con estos datos y nos los puedes compartir. Imagínense, si hay un ataque terrorista, si hay un ataque de un lobo solitario, que sigue habiendo los mismos ataques desde antes, nada más que ahora con el factor de que tenemos el Estado Islámico, hay un incremento también de compra de armas y un incremento de acciones de estas empresas. Definitivamente, cada vez que se registra un tiroteo, una masacre en Estados Unidos, se incrementa la venta de armas por dos razones. Primero, por una falsa sensación de seguridad, es decir, el de tener más armas, esto me hace menos vulnerable. Y segundo, por la posibilidad de que se puedan dictar algún tipo de medida, alguna medida restrictiva para la adquisición, sobre todo de este tipo de armas de asalto. Ahora, esta situación lo que hace es aumentar, desde luego, disparar las ventas del armamento, lo que resulta favorable para las productoras de armas. La Bushmaster, por ejemplo, la Beretta USA, la Smith & Wesson, ¿no? La Sherman Ruger, ¿no? En fin, cualquier cantidad de estas productoras de armas que, dicho sea de paso, el martes después, el siguiente martes después de la masacre, vieron incrementadas sus acciones entre un 6.5, en la de Orlando, entre 6.5 y 8.5%. Dependiendo de la empresa. Así es. Y me decías por factores que tienen que ver con la gente que quiere comprar porque dice ya no nos van a dejar comprar, y por otras que dicen me voy a defender del lobo solitario con más armas. Definitivamente. Ahora, en Estados Unidos hay muchos estados que son mucho más laxa precisamente la posesión, la adquisición y la aportación de armas que otros. Pero en términos generales estamos hablando de decenas de miles de armerías en todos los Estados Unidos, y se concentran en mayor medida en los 4 estados colindantes con el norte de México. Pero además también las empresas que producen este tipo de armamento también tienen pingües ganancias, pues por las armas que les venden desde luego a los cárteles mexicanos. Sí, así claro, es que este tráfico de armas, según ellos no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, entonces mercado interno, el mercado mexicano, centroamericano, y una pequeña cuota de exportación, porque ellos más bien importan, más que exportan, para su mercado doméstico. Y luego el hecho de que pues estas armas terminan también por venderse hacia, como bien nos dices, un mercado externo, pero también en algunos casos hay contratos grandes con los ejércitos norteamericanos, marina, ejército, soldados, los que tú quieras, y aquí viene la tentación de invadir Afganistán, por ejemplo. Si teniendo un Trump, vamos a invadir Afganistán, como teníamos un Bush o como tuvieron un Bush y fueron a invadir Irak. Permíteme señalar algo que deriva precisamente de esto que tú muy acertadamente señalas. Actualmente en los Estados Unidos en la sociedad estadounidense se dispone de 310 millones de armas. Se calcula que el ejército y los cuerpos policíacos en Estados Unidos deben tener entre 20 y 30 millones de armas, de este tipo de armas, desde luego. Sí, quiere decir que en la sociedad estadounidense hay al menos 10 veces más armamento de este tipo que, subrayo, en el ejército y en los cuerpos policíacos. O sea, a ver, si tienen que tener el ejército 30 millones, 10, o sea, hay 300 y pico, 410 millones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y desde luego, bueno, tú lo señalabas, en la lógica de los Estados Unidos, en la que todo se resuelve con violencia y con armas, bueno, pues está en la genética de ese país, y nosotros lo vemos también interno y externo con estas invasiones a Irán, a Irak, Afganistán, a Siria y, en fin, una larga cadena de intervenciones. ¿Quién dijo, doctor, recuérdame, quién dijo es la economía, estúpidos? Clinton, en su momento. Cerramos con eso. El doctor Eduardo Rosales dice, son las armas, estúpidos. Ahí está el tema. No es cierto, no lo dice el doctor Eduardo Rosales, no lo quiero. Doctor, muchísimas gracias. Un placer ¿Cómo estar te seguimos en en Twitter? Espacio, @Rosales Herrera, y en Facebook como Eduardo Rosales Herrera. Gracias, doctor. Cuídese mucho, descanse, pásela muy bien. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Y aquí en Punto Cero, hasta el próximo domingo. Bye bye.